Vivimos en una época que a menudo se siente moralmente agotadora. Miras a tu alrededor, lees las noticias, observas las redes sociales y tienes la inquietante sensación de que la brújula moral de la sociedad no solo está rota, sino que ha sido desechada por la borda. Ves cómo la gente vive como si sus acciones no tuvieran consecuencias eternas. Ves cómo la corrupción se disfraza de astucia, cómo la explotación se llama negocios y cómo la verdad es algo que se moldea según la conveniencia del momento. Y en el fondo de tu mente surge una pregunta dolorosa. ¿Acaso a nadie le importa Dios? ¿Soy yo el único que siente que el mundo se ha vuelto loco? Esa sensación de estar rodeado por una cultura que ha perdido el temor de Dios no es nueva. Es la misma atmósfera tóxica que respiraba el rey David hace 3000 años. Hoy, en 777 veces en Jerusalén, vamos a explorar dos salmos que funcionan como un espejo de dos caras. Primero el Salmo 14, donde David diagnostica la enfermedad de una sociedad que vive de espaldas a Dios. Y luego el Salmo 15, donde nos da la cura en el perfil del hombre y la mujer que, en medio de esa corrupción, pueden permanecer firmes en la presencia de Dios. Y estás cansado del cinismo y hambriento de integridad. Este episodio es para ti. Comencemos con el diagnóstico oscuro. El Salmo 14 en este poema comienza con una de las frases más famosas y contundentes de toda la Biblia. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Debemos detenernos aquí, porque nuestra cultura moderna malinterpreta esta frase. Cuando pensamos en un ateo, pensamos en un profesor universitario, en un científico escéptico o en un filósofo que argumenta intelectualmente contra la existencia de un ser supremo, pero la palabra hebrea que David usa aquí para necio es naval. Naval no significa estúpido intelectualmente, no se refiere a alguien con bajo coeficiente intelectual. Un nevo puede ser un genio en las finanzas o un líder político brillante. En la Biblia, la necedad es un problema moral, no intelectual. El naval es una persona que vive con una deficiencia ética, es alguien que ha perdido la capacidad de discernir el peso moral de la realidad. Cuando el necio dice no hay Dios, no está haciendo una afirmación filosófica teórica. Se homo Dios no existe. En el Antiguo Oriente casi nadie era ateo teórico. Lo que el necio está diciendo es San Dios no está aquí. Dios no interviene. Dios no me va a juzgar. No hay un Dios para mí. Es el ateísmo práctico. Es vivir tu lunes, tu martes y tu fin de semana como si Dios no fuera un factor en la ecuación. Es tomar decisiones financieras, sexuales y relacionales, asumiendo que nunca tendrás que rendir cuentas. Y David dice que esta actitud es la raíz de toda corrupción. El versículo 1 continúa con el resultado de esta creencia: se han corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Cuando sacas a Dios de la ecuación, la moralidad se derrumba. Si no hay un juez eterno, el bien y el mal se convierten en meras preferencias personales o construcciones sociales. La corrupción no es un accidente, es la consecuencia lógica de vivir como un naval. Y entonces David cambia la cámara. Dejamos de mirar al necio en la tierra y miramos a Dios en el cielo. El versículo 2 es una escena de juicio universal. A Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Imaginen la escena. Dios se inclina sobre el balcón del cielo. Está buscando... ¿Qué busca? No busca religión. Busca entendimiento. Busca a alguien que entienda la realidad, alguien que lo busque a él. ¿Y cuál es el veredicto de la inspección divina? Es devastador. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta es la doctrina de la depravación total. David no está siendo pesimista. Está siendo realista. El apóstol Pablo citará este texto exacto en Romanos capítulo 3 para probar que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. La corrupción no es un problema de esa gente mala de allá afuera. Es un problema humano. Es un problema nuestro. Sin la gracia de Dios, todos somos naval en nuestro corazón, queriendo vivir autónomos, sin rendir cuentas, en el versículo 4. Dios expresa su asombro ante la ceguera del malvado.
No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Fíjense en la metáfora, devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Para un SU, explotar a las personas es tan natural, tan rutinario y tan carente de culpa como almorzar un sándwich. Han perdido la sensibilidad humana porque han perdido la sensibilidad divina. Pero o Salmo 14 termina con una ironía. Un SU dice, no hay Dios. Pero en el versículo 5, David dice, an ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. El ateo práctico vive con un miedo secreto, tiemblan de espanto pajad, tienen pánico y paranoia, porque en el fondo saben que están construyendo sus vidas sobre el vacío. Saben que si Dios sí existe, están perdidos. Ahora hagamos la transición. Si el mundo está lleno de necios, enable, que corrompen la tierra, y si Dios está buscando a alguien que haga el bien, ¿cómo debemos ser nosotros? El Salmo 15 es la respuesta, es el perfil del hombre o la mujer que es el antídoto contra la corrupción del Salmo. 14. Este Salmo comienza con una pregunta litúrgica, como un peregrino que llega a las puertas del templo en Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta no es ¿quién será salvo? Eso es por gracia, sino ¿quién puede tener comunión íntima con Dios? ¿Quién puede ser un huésped en la tienda de Dios? ¿Quién puede vivir en su presencia sin ser consumido por su santidad? Dios no deja entrar a cualquiera en su intimidad. Hay requisitos de carácter. Y David enumera 10 características de la integridad. No son rituales. Son éticas en la integridad general. El que anda en integridad y hace justicia. ¿Andar a la qué? Se refiere al estilo de vida diario. Integridad también significa entero, completo, sin tacha. Es una persona que es la misma en la iglesia que en el trabajo, la misma en público que en secreto, no tiene doble cara en la verdad interna y habla verdad en su corazón. Esto es profundo. No solo no miente a otros, no se miente a sí mismo, es honesto en su vida interior. No racionaliza su pecado, el control de la lengua, el que no calumnia con su lengua. En una cultura de chismes y destrucción de reputación, se movimos en el Salmo 12. El ciudadano de Sión se niega a usar su lengua como un arma, el trato al prójimo, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No solo no inventa chismes, ni siquiera los admite o los escucha, no los recibe, se niega a ser el basurero de la maldad ajena, la valoración correcta, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esto es contracultural. El mundo honra a los viles si son ricos, famosos o poderosos. El hombre íntegro tiene sus valores alineados con Dios. No se impresiona por el éxito de los malvados. Respeta el carácter de los piadosos. Aunque sean pobres o ignorados en la palabra de honor, el que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esta es quizás la prueba más dura de la integridad en el mundo de los negocios y las relaciones. Si das tu palabra, si firmas un contrato, si haces una promesa, la cumples. Incluso si te cuesta dinero, incluso si te perjudica, incluso si las circunstancias cambiaron y ya no te conviene. El mundo GC rompe el contrato si encuentras una oferta mejor. El Salmo 15 dice, tu palabra vale más que tu dinero. Mantener tu promesa cuando te duele en daño suyo es la marca del carácter de Dios. La ética financiera, a quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. No explota la necesidad del pobre cobrando intereses abusivos. No acepta sobornos para pervertir la justicia. Su dinero es una herramienta para bendecir, no para oprimir. La conclusión del Salmo 15 es una promesa de roca sólida. El que hace estas cosas no resbalará jamás en un mundo donde los necios tiemblan de espanto. Salmo 14, el hombre íntegro es inamovible. No resbalará, tiene una estabilidad que la corrupción no puede tocar, amado oyente. Estos dos salmos nos confrontan con una elección de identidad. Puede ser un neighbor, un necio práctico, viviendo como si Dios no existiera, devorando a la gente, buscando tu propia ventaja, cambiando tu palabra cuando te conviene y temblando de miedo en secreto.
O puede ser un peregrino del Monte Santo, un ciudadano de integridad, alguien que dice la verdad en su corazón, que honra a los que temen a Dios, que cumple sus promesas aunque le duela el bolsillo, y que trata a su prójimo con justicia, ¿no? Quizás al leer la lista del Salmo 15, te sientes desanimado, piensas, ¿quién puede cumplir esto? Yo he mentido, yo he fallado en mis promesas. Yo he juzgado mal. Si sientes eso, estás empezando a entender el Evangelio, porque la verdad es que solo hubo un hombre que cumplió el Salmo 15 a la perfección. Solo Jesús anduvo en integridad absoluta. Solo Jesús habló verdad en su corazón siempre. Solo Jesús nunca calumnió, ni siquiera cuando lo insultaban en la cruz. Solo Jesús juró en daño suyo, hizo un pacto para salvarnos, y no cambió, aunque ese juramento le costó la vida. La sangre y el abandono del Padre, Él cumplió su promesa hasta la muerte de Jesús. Es el único que tiene derecho propio a habitar en el tabernáculo de Dios. Pero la buena noticia es que, a través de su sacrificio, Él nos toma de la mano, nos cubre con su integridad perfecta y nos introduce en el Monte Santo. No entramos por nuestra perfección ética, entramos por su gracia. Pero una vez adentro, una vez que somos huéspedes en la casa de Dios, el Espíritu Santo empieza a transformarnos para que nos parezcamos al dueño de la casa.